Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio de la tarde. Hoy nos corresponde terminar el quinto capítulo del libro de Santiago. Este libro de Santiago es muy importante en cuanto a la parte práctica que viene a darnos acá. Este libro nos viene a hablar acerca de los ricos opresores, ser pacientes y el enorme poder de la oración. Entonces vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Amado Señor, Dios de toda misericordia y Dios de grandes bondades, delante de ti venimos, precioso Padre, a presentarnos ante ti, precioso Dios. Como es debido, Señor, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Te pedimos, amado Señor, que nos llenes de tu divina gracia, que nos des cada día, Señor, más y más de tu Espíritu Santo y que nos des sabiduría para comprender cuál es tu voluntad, qué es lo que tú demandas de nosotros y que nos des el querer hacer tu voluntad, que tengamos, Señor, corazón dócil, manso, sencillo y dispuesto a obedecerte para que podamos entender que tú siempre tienes la razón y que no somos nosotros los portadores de esa razón, sino tú. Tú eres el Dios que nos ha hecho y a quien nosotros tendremos que ir a rendir cuentas. Llena nuestra vida, Señor, de sana y limpia sabiduría. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, Señor, que nos sigue amenazando, Señor, y que cada día, Señor, aumentan los contagios. Te pedimos a ti, precioso Dios, ten misericordia de nosotros. Guárdanos, protégenos, Señor, líbranos del mal. Amado Señor, no hay nada que hacer, pero hay poder en tu nombre, Señor. E invocamos, Señor, el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Dios para que nos libre, Señor, de este mal, Padre Santo. Oramos, Señor, por los médicos, pidiéndote misericordia sobre ellos, amado Dios. Por todos ellos, Señor, que están en la primera línea de combate, Señor, que los protejas, que guardes sus vidas, que los cubras con tu divina gracia, Señor. Oramos, Padre Celestial, por el ejército, por la policía, Padre Santo, por los que están en contacto también con muchas personas, nuestro buen Dios. Oramos, Padre Santo, por aquellos que están enfermos, aquellos que están contagiados, precioso Padre. Que tú les des fuerzas, que les des también la sabiduría de apartarse, Señor, para que no diseminen el contagio, y que les des la capacidad, Señor, de soportar y de ser sanos, Señor. Colocamos en tus manos también la vida de nosotros los que no tenemos, Señor, esta enfermedad y no hemos sido contagiados. Guárdanos, Señor, protégenos. Protege nuestros niños, nuestros hogares, nuestros abuelitos, Señor, nuestros padres, precioso Dios. Encomendamos en tus manos nuestra vida, Padre Celestial, y pedimos tu santa bendición. Abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra, Señor, y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Epístola Universal de Santiago, capítulo 5. Inicia este capítulo hablando contra los ricos opresores, o sea, los ricos que no quieren y que no saben absolutamente nada de Dios, y aquellas personas que tienen conceptos en cuanto a la riqueza. Hay que tener dinero, cueste lo que cueste. Y son personas que muchas veces consiguen amasar grandes fortunas y consiguen muchas cosas. No hay nada que el dinero no pueda comprar y, oh sorpresa, va a ocurrir que un día verán que hay cosas y hay lugares en donde el dinero no sirve para nada. Capítulo 5, versículo 1 dice, vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están contaminadas de polilla, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testifica contra vosotros y devora del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Entonces, eso de acumular tesoros para los días postreros, pues, es bueno, relativamente es bueno. Hay que ser previsivos, hay que, como dice la palabra de Dios, ve a la hormiga o perezoso, considera sus caminos y sé sabio. Hay que ahorrar. Entonces, pero una cosa es ahorrar y otra cosa es convertir el dinero en el eje de la vida de una persona.
Aquella persona que convierte el dinero en el eje de la vida de él, el dinero es su Dios. Y nos dice en 1 de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Estos ricos a los cuales el Señor les profetiza que les va a ir re mal en la vida, que van a tener sorpresas impresionantes porque se van a dar cuenta que hay cosas y hay momentos en los cuales el dinero no sirve para nada. Libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Ezequiel 7, 19. Ezequiel, capítulo 7, versículo 19. Leemos en Ezequiel. En Ezequiel 7:19 nos habla de tiempos en los cuales el pueblo judío entró en situaciones muy complejas. Ezequiel 7:19 dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. ¿Qué ha sido tropiezo para su maldad? Hay muchas cosas que el dinero puede comprar y hay muchos impulsos que da el dinero para el mal. Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante. ¿Qué? Su dinero. ¿Qué hacían y qué hicieron los ricos con todo el dinero que tenían? Se pervirtieron y fueron tremendos y grandes idólatras. ¿Qué hacen los ricos hoy día? Lo mismo. ¿Por qué? Porque no saben que hay un lugar y hay un juez para el cual el dinero no sirve para nada, ni el oro, ni la plata. Y ese es el juez del universo y ese es nuestro Dios. Dios quiere que nosotros entendamos que es mejor hacer tesoros en el cielo. Las inversiones en la tierra suelen ser muy variables. Puede ser que en un momento una empresa esté en la cúspide de ser el mejor negocio y puede ser que en pocos días esa empresa esté en la absoluta quiebra. Puede pasar y lo hemos visto. Versículo 4. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué significa esto? Todas las injusticias que se hacen. Muchas personas tienen dinero suficiente para burlar las autoridades, para comprar las autoridades, para no ser víctima de ningún castigo de las autoridades. Pero hay un juez que no se puede comprar. Y hay una cita inaludible a la que tenemos que ir. ¿Cuál es? La muerte. Entonces tenemos acá y nos habla de esto. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, gastaron a manos llenas porque había de todo. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Están gorditos, cebaditos, en el punto, ¿para qué? Para el degüelladero, para el matadero. Apenas están. ¿Qué sigue diciendo? Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Qué quiere decir esto? El dinero posee un poder muy grande y cuando se usa para el mal es supremamente poderoso. Entonces, esto es lo que nos dice. ¿Qué tenemos en la Biblia acerca de esa vida de tener mucho dinero? Si yo hiciera esta pregunta y les dijera, ¿a quién de nosotros nos gustaría tener mucho dinero? Que Dios nos castigase con mucha plata. Uy, esa es la vida que más de uno de nosotros diría, esa es la vida que yo me merezco. Pues tenemos espejos terribles, de terribles casos, uno de ellos muy conocido, y es la vida del rey Salomón. El rey Salomón fue un hombre muy rico, desafortunadamente fue un hombre que
Dios lo bendijo con mucho, mucho, mucho dinero. Libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Vamos a Eclesiastés, capítulo 2, del 8 al 10. Dice Eclesiastés 2:8, me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y además de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseasen, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Qué quiere decirnos Salomón? Le di rienda suelta a todos los apetitos, deseos, a todo lo que mis ojos querían ver y a todo lo que mi corazón quiso. De todo probé. Alguien diría por ahí que envidia, ¿no? Pero no, vamos a ver. Mire yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces termina Salomón viendo su obra y viendo todo el esplendor, pero viendo también que todo es aflicción de espíritu. Pero vamos a ir a Primera de Reyes en el capítulo 11 y nos vamos a sorprender. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Y en Primera de Reyes, en el capítulo 11, encontramos un título espantoso. Primera de Reyes 11. Y el título que encontramos allí dice, es un título espantoso. Apostasía, que quiere decir abandonar la fe y dificultad de Salomón. ¿Cómo así? O sea que Salomón fue un apóstata. Lea y entienda. Entonces leemos. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Oiga, ese tipo sí tuvo muchas mujeres, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tenía un corazón muy grande, las amaba a todas. Tenía un corazón muy grande para desobedecer a Dios. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué pasó? 700 mujeres, 300 concubinas, 1000 mujeres y 1000 suegras. ¿Y qué nos dice acá? Dice que, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. ¿Qué está diciendo? Que las riquezas pervirtieron el corazón y la fe de Salomón. Ahora entiendo por qué el salmista dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Es importante que nosotros entendamos que el dinero puede traer muchas malas cosas, más de las buenas cosas que en realidad puede aportarnos. Entonces nos dice que a esos ricos y a esas personas que viven su vida creyendo que están por encima del bien y del mal, también les llegará su momento. Y entonces van a entender que todo lo que se hace tiene consecuencias. Llegamos a la segunda parte. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Qué quiere decir eso? Uy, Señor, ¿hasta cuándo este coronavirus? ¿Hasta cuándo este encierro? ¿Hasta cuándo? Nosotros tenemos una esperanza maravillosa. ¿Cuál es? Un día de estos, en cualquier momento, sin empacar maletas y sin comprar tiquetes, nos vamos de acá. ¿Para dónde vamos? Para el mejor lugar.
Un día de estos el Señor cumplirá la promesa hecha a su iglesia de llevarla a la casa de nuestro Padre. Ocurrirá la promesa del rapto de la iglesia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y definitivamente esto es totalmente cierto. La venida del Señor está cerca, extraordinariamente cerca. Antiguamente la gente leía pasajes como este, pasajes de Apocalipsis, en donde Apocalipsis dice: y nadie podrá comprar ni vender sino el que reciba la marca y el número de la bestia, y el que tenga sabiduría escuche el número de la bestia, pues es 666. Y todo el mundo decía: ¿cómo así van a poner un chip? ¿Un chip? Sí, en la mano derecha o en la frente. Uy, pero ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible. ¿Hoy día eso es imposible? No. La tecnología de hoy se presta para todo eso. Y con ese chip controlarán a las personas. Sí. Y todo el que reciba la marca ya está condenado. Entonces, ¿qué es el chip? Además de ser un pacto, es algo en el cual cedemos el control. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esta venida del Señor es algo inminente. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Dios dándonos pistas acerca de la venida del Señor, nos escribió esto. Mateo 24, 6. En Mateo 24, versículo 6 dice lo siguiente, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Prenda la televisión. ¿Cómo anda el mundo? Estamos locos, ¿no? Que ya China está que se agarra con Estados Unidos, que Rusia también, que los gringos, que los rusos, que los iraníes, todo el mundo se quiere matar. Que los venezolanos, que los colombianos. Todos tenemos un hambre de muerte impresionante. ¿Qué dice acá? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, que el Comando Sur está aquí, que ya vamos a... Bueno, ¿qué es eso? Rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Será que aquí en pestes clasifica el coronavirus? Obvio. Y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué dice ahí? Que apenas es el comienzo, apenas es el primer olor antes del sabor. Entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué viene después de todas estas cosas malas? Viene la tribulación y la gran tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que un día ser cristiano será una afrenta pública. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué va a pasar? Muchos abandonarán el camino de Dios. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Tenemos falsos profetas en nuestros días? Ya están. Muchos predicadores no son predicadores de Cristo. Son predicadores de vanidades y de falsedades. El versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo anda el amor de los siervos de Dios hoy día? Muchas personas no aman a Cristo ni tienen a Cristo como el primer amor de sus vidas. El primer y más grande mandamiento nos recuerda y nos dice: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el versículo 13, y ahí quedamos: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué debo hacer? Perseverar. Pero si las cosas se ponen peor, ¿qué debo hacer? Perseverar. ¿Y qué debo hacer? Esperar con paciencia. Porque cada promesa de la Escritura, el Señor la cumplirá. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Sea firme en su fe, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos,
No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Te has quejado de alguien? Ay, es que fulanitos, uy, no, mejor dicho, es que Dios nos mandó a que nos amemos, no a que rajemos los unos de los otros. El deber cristiano es amarnos, es ayudarnos, es orar los unos por los otros, es sobrellevar los unos las cargas de los otros, pero qué curioso que lo que nos mandan a hacer no lo hacemos y lo que no nos dicen que hagamos, eso es lo primero que hacemos. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los profetas que menciona la palabra de Dios, muchos de ellos fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros fueron de muchas maneras. Los persiguieron y los mataron. Pero ellos predicaron. ¿Por qué? Porque entendieron el llamado al ministerio que el Señor les había dicho. Y hoy día el Señor nos ha llamado a todos nosotros y nos ha dicho, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Pero muchas personas dicen, no, pero es que yo no me sé la Biblia entera, ¿yo cómo voy a predicar? Comparta el link. Comparta el link del estudio. Vamos a seguir acá y seguimos leyendo. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? En el mundo tendremos aflicción. Los cristianos pasaremos por dificultades, pero hay algo maravilloso. ¿Qué dice? Dios, mas yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién estará conmigo? Mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Recordemos por un momento la vida de este hombre justo llamado Job. Alguien lo agarró como ropa de trabajo y Job siempre pensó que era Dios. En todo el libro de Job, Job piensa que Dios es el que le está haciendo todos esos males y la Biblia nos dice que Dios no hace nada malo. Sin embargo, quien lo estaba colocando de polígono era Satanás, nuestro gran enemigo. El libro de Efesios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Entonces vemos a Job. ¿Y qué hizo Job? Tuvo paciencia, soportó la situación y el Señor le recompensó grandemente. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis. ¿En qué? En condenación. La Escritura es maravillosamente y supremamente clara, pero muchas veces el problema no está en la Escritura, sino está en los que escuchamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos obedecerla. Pero sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, ¿puedo jurar o no puedo jurar? Entonces, ¿jurar es bueno o jurar es malo? Ay, es que me lo tiene que jurar. Lea y entienda. ¿Qué es lo que dice Dios? Que no tenemos que jurar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Ahora viene una receta de sanidad. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de leer? Que no hay que buscar pretextos para pecar, sino hay que buscar momentos para tener comunión con Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo? Busque a los ancianos. ¿Está alguno afligido? Ore. Existen muchas cosas que podemos hacer en los diferentes momentos que pasamos en nuestra vida, encauzando todo hacia nuestro Señor Jesucristo para ser edificados, confirmados y confortados por el Espíritu Santo.
Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Aquí tenemos algo muy especial y se llama la oración de intercesión. El poder de la oración es impresionante. ¿Qué es la oración? Algunos han dicho la oración es la llave que abre las puertas para que de forma natural ocurra lo sobrenatural. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con la oración? Se puede hacer que lo imposible se convierta en posible. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es algo un tanto difícil de hacer, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿En qué momento yo tengo esta confianza? Cuando tengo ese compañerismo y tengo esa convicción de Dios de hacerlo. Pero quizás puede tener una segunda interpretación. ¿Cuál es esa segunda interpretación? En la parte de confesarnos, Primera de Pedro, capítulo 3, poquitito adelante está Pedro allí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que cuando la pareja de esposos están peleando, no hay comunión con Dios. Exactamente eso está diciendo. Porque ya no serán más dos, sino serán uno. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces lo que nos está diciendo es que debemos ser sabios en nuestro diario vivir y en nuestra relación interpersonal con nuestro cónyuge, para que mi oración no sea obstruida delante de Dios. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26. Efesios 4, 26. 4, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa esto? Pues que hay cosas que le sacan a uno el bloque. Sí, eso es cierto. Airaos, pero no se deje llevar de los impulsos de ira. Airaos, pero no pequéis. Enójese, y hay cosas lógicas en las que las personas nos debemos enojar, como actitudes injustas o comportamientos no procedentes de un verdadero cristiano. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Arregle las cosas antes que pase la noche. No deis lugar al diablo. Porque Satanás tejerá una cosa con otra cosa y cuando menos te dé cuenta derribará tu casa. Es importante que nosotros edifiquemos. La palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Seguimos, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros limpiamos nuestra vida, nuestro vaso, cuando nosotros pedimos perdón y recibimos el perdón, tenemos libertad para orar en plena comunión con Dios y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué puede hacer la oración? Mucho, ni te imaginas. Verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué quiere decir eso? El poder de la oración no tiene límites. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Qué maravilloso es eso. Sí, es algo impresionante. Y muchos de los discípulos, los 70 que fueron enviados, maravillados acerca de las cosas sobrenaturales que veían. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, Lucas 10. Versículo 17. Lucas 10, 17 dice así. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesucristo les dice, y ellos le dicen a Jesús que están impresionados en el poder que hay en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice que el diablo es real. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hay personas que dicen, hay tanta maldad en el mundo, y es cierto. Y hay personas que hacen trabajos, conjuros, amarres, todo eso. Y es cierto. Y hay otros que dicen, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. También es cierto. Y entonces en este mundo estamos totalmente expuestos a tantos poderes malignos. No es cierto. Si nosotros somos cristianos, estamos completamente protegidos. ¿Contra qué? Volvamos a leer. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oye, eso es exquisito, eso es maravilloso. Sí, eso es fantástico, eso es impresionante. Es una protección total sobre aquellas personas que amamos verdaderamente a Dios. Pero mira lo que dice el verso 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué es lo más importante? No es hacer manifestaciones de poder, no es tener un poder de reunión supremamente grande, no. Es que nuestros nombres estén y permanezcan escritos en el libro de la vida en los cielos. ¿Cómo somos inscritos en el libro de la vida? Pidiéndolo con fe. Entonces seguimos y terminamos acá nuestro estudio. En el verso 19 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, hay muchos hermanos que una vez estuvieron compartiendo la fe cristiana y luego se han echado al mundo, y alguno lo hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Qué remate tan precioso como termina Santiago esta preciosa epístola, llevándonos a el entendimiento de lo más importante para Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios? El tesoro de Dios en este mundo son las almas de los hombres. A Dios no le interesa la plata, el oro, el cobre, ningún metal, nada de eso. A Dios le interesan las almas de los hombres. ¿Y por qué les interesan? Porque Él las creó. Porque son de Él. Terminamos en Proverbios capítulo 11, versículo 30, Proverbios 11:30. Y Proverbios 11:30 termina de una manera maravillosa, es un versículo muy bonito. Proverbios 11:30. Dice Proverbios 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la facultad de presentarle, llevar a una persona a la vida eterna. ¿Cómo? Presentándole el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. ¿Qué quiere decir eso? A cada uno Dios le pagará y le dará justamente lo que merecen sus actos. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción y muerte, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero siempre será nuestra decisión. Tú decides, tú pagas. Vamos a orar. Amadísimo Señor, Dios de misericordia, gracia y bondad, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nos hablas, Señor, clara y provechosamente, dándonos, Señor, tu preciosa palabra para que sea comprendida, para que sea practicada, para que sea guardada en lo más profundo de nuestro corazón como el tesoro más maravilloso, para que sea amada. Te pedimos, Señor, que nos des cada día más y más de tu gracia y de tu amor, Señor, para amarte, honrarte, servirte, para estar, Señor, pacientemente a la espera del cumplimiento de tus promesas, sabiendo que tú prometes y tú cumples. Bendícenos, precioso Señor. Ponemos en tus manos, Señor, el anhelo, Señor, que tenemos de volver a reunirnos con nuestros hermanos, de volver, Señor,
a congregarnos, de tener un lugar para congregarnos. Oramos por ese lugar, Padre Santo. Oramos por ese lote, por esa congregación, por ese lugar, ya sea que si nos das en tu divina gracia un lote para construir, que tengamos ánimo, Señor, pongamos nuestro esfuerzo y trabajemos para construir una iglesia. Y si nos das una iglesia ya hecha, Señor, que sepamos administrar las cosas tuyas con mucho cuidado, Señor, con mucho celo, Señor. Pedimos tu preciosa bendición, Padre amado. Gracias te damos por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque nos das tiempo para que reflexionemos, Señor, para que podamos, Señor, corregir cuidadosamente nuestro camino y obedecer, Señor, cuidadosamente tu palabra. Te rogamos, Padre Celestial, que bendigas nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Sabemos que tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. La Biblia sí habla de los diezmos. Y tú eres un Dios que ha dado mandamientos, estatutos y ordenanzas y no vas a cambiar nunca. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. El Dios Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento. Pero la gente quiere mirar de una manera diferente. El Antiguo Testamento es la base de donde ha emergido el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento no existiese, el Nuevo tampoco. Tú no cambias, pero tú demandas que nosotros cambiemos, que seamos como tú, que pensemos como tú, que mostremos una obediencia como la de tu Hijo Jesucristo, que fue obediente a su Padre en todo. Pedimos tu bendición, precioso Señor, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.